¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es El Tequila en el Comercio Internacional. Nos da mucho gusto recibirlos en este espacio a través de crtentv.com, la televisión de Internet del Consejo Regulador del Tequila y de las Denominaciones de Origen. Yo soy Gabriela Chávez y hoy tenemos un tema muy interesante en relación a lo que está demandando el comercio internacional. Son pues la sorpresa en la internacionalización, porque realmente muchas de las pequeñas empresas de México bien las cosas. Y para esto me da muchísimo gusto recibir en este foro a Eduardo Castañeda Chávez. Él es catedrático y es además asesor de empresas y precisamente de este sector, de pequeñas empresas en el sector de comercio internacional. Bienvenido, Eduardo. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema que creo que es de suma relevancia para las pequeñas y medianas empresas, en particular de este sector tequilero. Y bueno, somos un país en donde tenemos bastantes tratados comerciales, bastantes acuerdos. Hay mucha tela de dónde cortar, hay muchos mercados, a pesar de que seguimos siendo un país que le apuesta mucho al mercado de Estados Unidos, pero creo que nos puedes dar un panorama en relación a este potencial, las ventajas y las desventajas que puede representar el comercio internacional, la apertura para las pequeñas empresas, Eduardo. Sin duda alguna, México ha sido partícipe de un cambio que se genera a partir muy probablemente de 1986, desde que se da la integración de México a este organismo supranacional, que es el GATT. A partir de ese momento nos empezamos a ligar con una gran cantidad de países. Hoy por hoy llegamos a más de 45 países, a más de 1.000 millones de consumidores potenciales, lo cual deriva de un gran abanico de alternativas. Lamentablemente, como lo señalas, pues hemos sido monoexportadores, estamos enfocando del 85 al 90% de las exportaciones totales al mercado norteamericano. Sin embargo, se han tratado de libre comercio con la Unión Europea. Si pudiéramos visualizar, son 27 naciones, ¿no?, que aunque hoy por hoy pasan por una de las etapas más complicadas, es un mercado atractivo, sin demeritar, por supuesto, el asiático y los latinoamericanos. Si pudiéramos establecer esta parte de por qué internacionalizar a las pequeñas y medianas empresas, diríamos varias cosas. Lo primero de ellos es, estableceríamos las ventajas que han proporcionado a partir de esta inmersión. La primera de ellas es de que nos da la oportunidad de trabajar con insumos del extranjero. Hoy aquí han estado algunos compañeros que han hablado de programas, por ejemplo, el IMEX. Es decir, accesar a insumos del extranjero para bajar los costos de producción, pues es una alternativa bastante viable. Otro de las ventajas que hemos visualizado es la generación de empleos. Sin duda alguna es una reactivación económica la posibilidad de permanecer en mercados internacionales. Y otra de la que yo haría énfasis es le bajas la temperatura al negocio, es decir, elimina riesgos. Si las circunstancias nacionales no son propicias, idóneas para comercializar tu producto, pues tienes ahí este abanico del que estábamos platicando. Sí. Creo que hay muchas cosas que trabajar, hay muchas cosas que hay que empezar, pero principalmente dentro de la empresa. Si hablamos de más ventajas, diríamos la generación de divisas, elevar la competitividad. Bueno, mucho hemos criticado qué tan competitivos somos, pero a partir de este establecimiento de las ligas comerciales, pues se eleva la competencia. Y son muy adaptables, ¿no? Las pequeñas empresas cuando están compitiendo, por lo menos en el mercado nacional, no sé si es su misma situación cuando están compitiendo a nivel internacional, pero si cambian las circunstancias, si cambian los mercados, referías el caso de Europa, donde la contracción de la demanda, una contracción económica, te empieza a generar una caída en las ventas, tienes esa capacidad como pequeña empresa de adaptarte a necesidades nuevas, ¿no? Sí, mira, si bien es cierto, como lo estamos señalando, el caso de Europa es un caso muy particular, pues indudablemente para eso fueron generados los tratados, para visualizar otras alternativas. Y creo que una de las características que tiene la pequeña y mediana empresa es esa flexibilidad, esa posibilidad de moldearse acorde a las circunstancias, que en muchas ocasiones las empresas grandototas, como las conocemos, no serían tan adaptables a estas circunstancias. Y hoy hay que decirlo, el mundo es tan globalizado
que hoy es muy cambiante, y el que logre adaptarse a esos cambios creo que es el que va a prevalecer en el mercado internacional. Y hay otro factor que pues a nivel internacional también otras pequeñas empresas de otros países están buscando lo mismo que México, competir y tratar de conocer mercados más allá de sus fronteras. Y bueno, eso también como que los pone en igualdad de circunstancias a pequeñas empresas mexicanas con pequeñas empresas de otros lugares del mundo, ¿no? Sí, y en ese sentido hay que ser muy honestos al decir que hay que estar preparados para estar listos para la competencia internacional. Si bien es cierto que también otras empresas buscan permanecer en el mercado nacional, pues es parte de las desventajas, es decir, se genera más competencia, por lo tanto puede ser posible que se generen menos empleos, si no es que estamos preparados. Pero por otra parte eso eleva la competitividad. Esa es una de las desventajas que se tienen. Uh-huh. Y creo que si pones en una balanza las ventajas y las desventajas, a final del día, pues parece como que es mejor pensar que hay más ventajas que desventajas, ¿no? Sí, mira, es muy sencillo, y yo lo estaba visualizando la semana pasada. Tuvimos una fluctuación del dólar, y es aquí Sí. justamente cuando decimos a qué obedece. Hay dos elementos fundamentales, lo que pasó en China y lo que pasa en Estados Unidos, pero eso es justamente una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas. Cómo ese tipo de riesgos representa precisamente una oportunidad para potencializar mi producto al exterior. Y bueno, también este tipo de cambio tan volátil que está viéndose actualmente pudiera tener sus pros y sus contras, ¿no? Porque nos decías que es una oportunidad la internacionalización de las empresas, en el extranjero, traer insumos a México. Pero bueno, cuando aumenta el tipo de cambio, cuando el dólar está más caro, obviamente esos insumos, esas materias primas también van a salir más caras. Y bueno, aquí también hay mucho que hacer para equilibrar ese tipo de volatilidades y preparar a pequeñas empresas que a lo mejor no están tan acostumbradas a lidiar con estos factores, ¿no? Sí, y aquí es justamente una invitación a que utilicen los programas que establece la misma Secretaría de Economía, donde hay la posibilidad de importar los insumos, maquinaria, equipo, combustible, inclusive sin el pago de ninguna contribución, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las alternativas ante este tipo de escenarios, que muy probablemente las pequeñas y medianas empresas lo deben de saber sortear. De lo contrario, entonces están fuera del mercado. Tú has analizado y has, de hecho, trabajado mucho en ese tema de investigar por qué sí es posible que las pequeñas empresas puedan competir en mercados internacionales, porque en algún momento dado se pensó que cuando llegara a la competencia mundial, la globalización, pues las que y que iban a sucumbir eran las pequeñas empresas. Hoy estamos viendo que no es exactamente el panorama, ¿no? Sí, mira, déjate comento antes de pasar a ese planteamiento lo siguiente. Existen 4 millones de unidades productivas, de las 9. Estas provocan el 72% del empleo en México. Entonces creo que hay algo que sí está interesante. Yo lo manejo bajo 3 vertientes, y es parte de una investigación que había hecho yo acerca de si era viable la internacional. Manejo bajo el modelo Uppsala, es una universidad en Suecia que desarrolló toda una explicación. El segundo es el I-Model, que quiere decir la innovación en la pequeña y mediana empresa, y el tercer concepto es el Born Global. Cada una tiene una explicación y te lo puedo desarrollar de manera puntual. Sí. Es decir, empezamos con el primero, que es el modelo Uppsala, U-Model. Este es para las pymes que apenas van iniciando y son exportaciones esporádicas, es decir, traen ellos una operación gradual. Es muy lenta la operación, pero a final de cuentas están incorporándose al mercado internacional. ¿Qué implica esto? La posibilidad de establecer representaciones independientes en el extranjero, sucursales en el exterior cuando sea posible, pero esto es algo que ya pasó hace mucho tiempo. Es decir, ya es una exportación bastante lenta, lo cual no le representa algo significativo para la pyme, y puede ser posible que se desaliente. En la segunda etapa tenemos el I-Model, que es innovación. Mira, a veces cuando decimos pymes creemos que pues son las pequeñas y empresas que están 5 o 4 trabajadores, hay una maquinita, pero no deben de estar peleados con la tecnología. Hay que buscarla, hay que tratar de adquirirla, y hay que imprimirle al producto la parte tecnológica. Mientras haya innovación, será un producto
ampliamente aceptado, porque innovación es igual a valor agregado. Creo que cada uno de nuestras empresas tenemos que cuestionarnos cuál es el valor agregado que le estamos incorporando a este proceso. De lo contrario, pues entonces estaríamos compitiendo con un producto exactamente igual. La tercera parte, y es parte de la línea que se ofrece como alternativa para la pyme, es lo que se conoce como Born Global, es decir, nacer global. Esto es, hoy hemos visto que muchas empresas, antes de crearlas, ya están pensando en exportar. Es decir, bajo esta teoría, se estima que a los 2 años la empresa tiene que estar exportando. Obviamente suena fácil, suena atractivo, evidentemente debe existir un trabajo previo, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es la tendencia hacia esta tercera vertiente? Born Global, nacer global. Antes de concebir la empresa, ya está pensando a dónde va a exportar. Y esto es lo que nos ha dado pauta, pues, a ver pequeños empresarios que ya traen una visión global. ¿Sí? Esto es lo más atractivo de esta investigación. Y sobre todo porque si México es un país con tanta apertura, pues suena lógico que si vas a crear una empresa, tienes que pensar en globalizarte. Nos gustaría que nos precisaras el caso de las empresas tequileras. Vamos a hacer un pequeño espacio, vamos a unos mensajes, regresamos. Esto es El Tequila en el Comercio Internacional. Estamos en El Tequila en el Comercio Internacional. Te invitamos para que te pongas en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Puedes entrar a la página de crt.org y ahí tienes el link para con comentarios acerca del tema de hoy, que es el de la internacionalización de las pequeñas empresas y bueno, de la apertura comercial que hoy representa grandes oportunidades para las empresas, no solamente para las pequeñas. Estamos en este foro platicando con Eduardo Castañeda Chávez. Él es investigador, es catedrático y es además consultor en comercio internacional. Eduardo, nos estabas planteando estos modelos que se utilizan para ayudar a las empresas a volverse globales, internacionales, que son modelos probados. Ya nos los habías explicado el caso de aquellas que apenas están intentando buscar su internacionalización. El modelo más depurado, se puede decir, es aquel en el que ya la empresa desde que nace con la idea de volverse exportadora. El caso de las empresas tequileras, bueno, sabemos que tenemos empresas tequileras muy micros, que hay muchas que son de corte familiar y que muchas veces están ahí tratando pues de sortear los problemas que ya cuando ven que en el mercado nacional no hay suficiente posibilidad, bueno, buscan el mercado internacional para poder llegar a mucho más potencial de clientes. Pero, ¿cuál es la situación que se puede expresar en este caso de las empresas tequileras y cómo se podrían aplicar estos modelos para poder ayudar a estas pequeñas empresas a convertirse en verdaderos exportadores? Claro, mira, aquí me remitiría a una pregunta y es ¿cuál es la problemática que tienen las pymes tequileras ante el contexto internacional? Y la primera de ellas, yo la señalaría, es la posibilidad de voltear al exterior. Ese cambio, digamos, de estructura organizacional y la posibilidad de ver en el exterior como una fuente de ingresos inclusive, es lo que a veces les da temor, ¿sí? Es decir, creo que la empresa tequilera, independientemente sea su tamaño, si no incursionar en el mercado internacional, lo tiene que hacer, hay que perderle ese temor. Lo segundo es identificar precisamente cuáles son los productos que son los productos líderes o exitosos. Basándonos en el producto exitoso, creo que va a ser mucho más fácil clarificar, cuáles van a ser los requisitos que nos van a solicitar en un mercado internacional. Hay que hacer con toda prontitud este señalamiento. Hay veces que el dueño es el mismo que compra, es el mismo que está cobrando, es el mismo que recluta, es el mismo que está operando. Y esta, digamos, falta de, pues hasta de recursos, pues, lo obligan a hacer eso. Eso es una realidad. Sin embargo, cuando vamos a una pequeña y mediana empresa, a veces nos damos cuenta que si están bien definidos los roles, esto puede ser una empresa con mucho potencial. Otro de los problemas a los que nos enfrentamos es
no hay una claridad hacia dónde recurrir. Es decir, hay tantos programas de apoyo que la empresa, y la empresa tequilera a veces dice, ¿a dónde recurro? Creo, y hay que decirlo, este es uno de los grupos más fortalecidos a nivel nacional, porque están bien respaldados. Sin embargo, también hay que señalarlo, muchas empresas no saben a dónde acudir. Secretaría de Economía, Gobierno del Estado, Gobierno Municipal, busco financiamiento privado. Esa es parte, pues, de la problemática que ellos enfrentan, ¿de acuerdo? Y otra con la que terminaría ese planteamiento es, normalmente están ocupados por el día a día. Esto los absorbe mucho. Si están ocupados al 100% por el día a día, no alcanzamos a visualizar qué hay más allá de las fronteras. Ante esta problemática, ¿qué hay que hacer? Primero hay que revisar la estructura de la empresa, ¿sí? Es decir, vamos a sentarnos, ver los roles que cada uno juega y hacia dónde queremos llegar. Creo que bajo una perspectiva crítica, revisar la organización nos puede llevar de un estadio a otro. Pueden existir muchas empresas tequileras y de un muy buen producto, pero yo preguntaría si realmente están potencializando la calidad del producto. El producto puede ser de excelente calidad, pero ¿cuántas exportaciones están haciendo? ¿A qué país se lo están haciendo? Y entonces volveríamos al análisis de que nada más estamos metiéndonos al primer modelo, como tú lo señalabas, al modelo Uppsala, que son exportaciones esporádicas, ocasionales, no son permanentes, no son bajo un esquema programado, sino ocasional. ¿De acuerdo? De que te cae la oportunidad y la quieres aprovechar nada más. Sí, y creo, porque también me ha tocado recibir tequileros y dicen, ok, tengo un pedido, no tengo absolutamente nada de idea de cómo hacerlo, ¿no? Y que es uno de los aspectos que más adelante tocaré, de cómo poder generar alternativas para este tipo de empresas tequileras. Otro de los aspectos que yo creo que valdría la pena destacar, aparte de perder el miedo, aparte de encontrar mercados internacionales, buscar asesores que realmente sepan del tema. Y esto nos obliga también a los empresarios a ser muy estudiosos de la temática que estamos tratando. Entonces creo que es un gremio fortalecido, pero hay que tomar en consideración los puntos débiles y qué es lo que tendríamos que hacer, la problemática y cuáles son las alternativas de solución. Parece que es difícil que alguna empresa, sobre todo de un corte tan tradicional, pudiera llegar al modelo de nacer global, porque, bueno, implica no solamente aspectos económicos, sino incluso yo miraría más allá hasta de la parte de medio ambiente, de cómo realizan sus procesos y de veras están cumpliendo con las normas en esa materia de medio ambiente, porque bueno, a la hora que lleguen a otros países habrá ese tipo de aspectos que sí se los van a demandar los consumidores, ¿no? Sí, sin duda Entonces, alguna, es si una no de los las, cubres. claro, es una de las etapas que le van a demandar siempre es la normatividad internacional y es una de las etapas del proceso de exportación. Conocer las normas, pero no se basta nada más con conocerlas, sino realmente realidad. Y creo que bajo esta percepción los productos pueden llegar a tener un lugar en el comercio internacional sin ningún problema. Y la parte de las normas se tienen que cumplir, eso es en todo esquema, en todo sector, se tendrán que cumplir independientemente de lo que se tenga que hacer. Claro, las pymes tienen una característica diferente a las demás, pero las condiciones que nos marquen los otros países no nos las podemos brincar, eso es una realidad. Se puede ser, bueno, una persona a lo mejor con mucha visión que ha ido ya a varias ferias y a lo mejor hasta sin tener una empresa tequilera, pero que a partir de ahí vea un potencial en los mercados y diga, yo puedo crear una empresa que puede exportar porque yo sé que hay oportunidad en varios mercados en el mundo que si creo esa empresa y una marca en específico me puede resultar. Pero aquí entonces habrá que comenzar con tener ya al cliente en el exterior o cuál es la primicia en el caso de nacer global. Sí, mira, nacer global implica varios elementos. El primero de ellos es, como todo proceso, identificar a qué mercado nos vamos a enfocar. Pero mira, antes de platicarte de cómo debería ser global, yo te diría, de verdad, tenemos que hacer énfasis en revisar la estructura de la empresa. Bajo esta percepción es revisar área por área, ver las fortalezas, las debilidades, como el análisis DOFA que todos hemos aplicado a las empresas.
Una vez que se revisa eso, que se tiene conciencia de la cultura exportadora, que tenga un producto de calidad, que cumple con las normas internacionales, entonces hay que buscar un mercado, ¿sí? Hay que hacer una investigación y selección de mercado. Esto lo único que garantiza es no el éxito al 100%, esto también soy muy honesto al decirlo, pero sí nos da mayores probabilidades que no hacer un estudio. ¿Y qué hay que buscar en ese mercado? Hay que buscar cifras estadísticas. Yo recomiendo hacer un informe, ahora sí que es curioso, pero un informe informal, es decir, a llegarme de elementos de otros exportadores, cómo les ha ido, son buenos pagadores los de la Federación Rusa, son buenos pagadores los latinos. Una vez que hay un informe de manera informal, me voy a un estudio bastante objetivo, donde yo saco cifras estadísticas, veo y reviso cuáles son las exportaciones que se han tenido y a qué mercados, poder determinar la confiabilidad de la red de transportación, las distancias, poder determinar básicamente las regulaciones de tipo arancelario y no arancelario. Hay una forma muy fácil de determinarlo. Hay una fracción arancelaria del tequila, pues uno se puede ingresar al portal de CIABI, que es de la Secretaría de Economía, y me arroja cuáles son los principales países a los que estamos exportando. Eso de manera rápida, expedita, yo puedo darme cuenta hacia dónde están yéndose las exportaciones. Es un portal gratuito, saco la fracción arancelaria y determino hacia dónde estamos exportando. Bajo esta primera etapa, que es la investigación y selección de mercado, creo que es identificar el mercado potencial, la viabilidad de comercializar, revisar los riesgos y conocer las regulaciones de tipo arancelario y no arancelario. Ese es el punto de partida. Había anteriormente una tendencia que tenía la Secretaría bueno, lo que era la SECOFI, la Secretaría de Comercio, que presentaba precisamente como que las ofertas de lo que se estaba demandando en algún mercado, no sé, pudiéramos hablar del caso de España o de Francia, y hablaba de productos en específico que estaban solicitando empresas de esos países. ¿Es algo así lo que tú dices de este portal, que es factible hoy con la fracción arancelaria conocer qué es lo que están demandando los mercados en otras partes del mundo? Sí, mira, son dos cosas diferentes. Realmente Bancomex era quien giraba las ofertas de una demanda, hay una demanda en tal o cual país y están solicitando Chile con tales características. Entonces los exportadores de Chile ya identificaban que había que ir para allá. No, este portal yo lo siento es muy objetivo porque arroja cifras de la balanza comercial en la cual con una fracción arancelaria puedo saber hacia qué países son los que puedo exportar. Hay que ser objetivo. Es el país, es el mercado, pero no es el segmento de mercado, que ese es un análisis posterior que hay que hacer, ¿no? Es decir, un canal de distribución. ¿Cómo voy a llegar con mi producto y en qué canal? Es decir, tiendas departamentales, es decir, mayoristas, es decir, importadores, es decir, tiendas de autoservicio o a lo mejor un broker. Creo que en mucho tiempo lo hemos comentado y los que estamos involucrados en el comercio exterior, que el broker, bueno, hay un riesgo, ¿no? Si alguien conoce un broker y ha trabajado bastante bien, pues bienvenido. Pero si no tenemos conocimiento, hay que informarnos acerca de la confiabilidad del broker, porque el broker trabaja bajo comisión. Entonces, son dos cosas diferentes. Bancomex sí logra por ahí a veces mandarnos alguna información de quiénes, en qué lugar están demandando cierto producto, pero la ventaja de Bancomex es que nos da a veces ya el dato exacto hasta el correo de la empresa que está demandando. Si mal no recuerdo, sigue haciendo esos análisis, pero hay que acudir con ellos, pues. Y bueno, todo esto implica también el tener información de los mercados, que eso pareciera que para el caso de las pequeñas empresas es una labor muy complicada, ¿no? Como que andar recopilando información y aparte fuera de México se antoja un poco difícil. No sé cuáles son las recomendaciones en este caso, porque como bien dices, que entonces, bueno, parece que es difícil hacer un análisis como de este tipo, ¿no? Lo más y los recursos que son escasos en las pequeñas y medianas empresas, es muy complicado hacer una investigación con fuentes primarias. Es decir, trasladarnos al lugar de prospecto donde potencializamos vender y hacer una investigación sumamente complicado, más adicional decir que es muy caro. En ese sentido, bueno, platicar también de esa otra parte del uso de las tecnologías que hoy es
una posibilidad que antes no se tenía y que también abre muchas puertas. Vamos a seguir platicando del tema de la internacionalización de las pequeñas empresas. Estamos en el tequila en el comercio internacional. Regresamos. Esto es el tequila en el comercio internacional, platicando acerca de la apertura comercial y las posibilidades, el potencial que todo esto le representa a las pequeñas empresas y bueno, en particular a las pequeñas empresas tequileras. Estamos hoy en este foro platicando con Eduardo Castañeda Chávez. Él es catedrático, es además asesor y conoce pues el tema, pero muy en corto, el tema del asunto de las pequeñas empresas, de cómo se realiza este proceso de internacionalización. Y bueno, es precisamente lo que nos ha venido a platicar, porque bueno, parece que no es tan difícil poder ser una empresa global, aún siendo una empresa de tamaño pequeño, pero bueno, también tiene sus pros y sus contras. Eduardo, nos estás platicando acerca, bueno, de estos elementos que se deben de tomar en cuenta para poder convertirse en empresas globales. Hablamos también incluso del uso de la tecnología, de los pros y los contras al momento de utilizar también programas de apoyo para estos sectores. Pero bueno, yo te dejo en uso de la palabra para que nos concluyas esta parte que tiene que ver con los elementos de la internacionalización de una empresa. Sí, mira, el primero señalábamos hacer una exhaustiva revisión sobre el mercado a exportar, que ya lo ahondamos. Segundo, yo tomaría en cuenta qué adaptaciones le vamos a hacer al producto. Es decir, quién de la organización, de la empresa, de la pequeña empresa tequilera, se va a encargar de revisar los requerimientos de la etiqueta, las adecuaciones que vamos a hacer en cuanto al idioma, en cuanto a los textos legales que debe de llevar. Esto debemos de imaginar que es tan importante como cuidar la parte del envase, el empaque, embalaje, pues que ya es un tema que seguramente todos dominan. Pero esto va a permitir que el producto llegue en las condiciones que fue pactado. Recordar que un adecuado uso y selección de envase, empaque, embalaje va a permitir una transportación eficiente, va a permitir la reducción de mermas y desperdicios y que el producto llegue en las condiciones. Otro de los elementos que yo incorporaría, aparte iría así: investigación, selección de mercados, adaptación del producto. El tercero, que ya lo comentamos, que es canal distribución. El cuarto, yo incorporaría la selección, una adecuada selección del medio de transporte. Es decir, habrá que revisar tiempos de travesía, habrá que revisar el costo, digamos, costo-beneficio y cuánto tiempo nos va a llevar un contenedor a China, a Japón, a Europa y cuánto nos va a costar a Estados Unidos. Esa selección del medio de transporte y el seguro que tenemos que, digamos, cubrir para que el producto también no sufra algún desperfecto es importante. Otro de los elementos que yo les pediría que tomen en cuenta se llaman aspectos operacionales, es decir, los aspectos técnicos. Cuando hablamos de cuestiones aduaneras, todo el mundo nos asustamos y decimos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es muy sencillo. Existe la Asociación de Agentes Aduanales, donde el agente aduanal es el intermediario, es aquel que tiene que hacer que mi producto pase por la aduana. Nosotros, recordando, nosotros no podemos hacer los trámites, yo como consultor no puedo hacer los trámites, tiene que ser un usuario legitimado. El usuario legitimado es la aduana. Allí hay que pagar contribuciones. Bueno, deben de imaginarse como parte del proceso para impulsar las exportaciones, pues no se pagan impuestos, pues, ¿no? Sí, bueno, pero también aquí muchos se preguntan, bueno, pero si tenemos tantos tratados comerciales, a ver, explícame, ¿por qué tengo que pagar impuestos si yo voy a países donde no me cobran aranceles? Sí, es cierto, pero realmente los pedimentos, que es uno de los documentos oficiales para la exportación, realmente sale con prevalidación y a veces, ¿no? Entonces, nada más salir con 223 pesos de pago, pues realmente es algo simbólico. Es uno de los elementos que hay que considerar. Usar un agente aduanal, seleccionar un buen agente aduanal, y creo que hay que hacer ese trabajo, ¿no? La parte de perderle el miedo, el temor a la parte aduanera, creo que es importante, porque ni siquiera, hay que decirlo, ni siquiera nosotros como exportadores de tequila, ni siquiera estamos dentro de la aduana para ver cómo se exporta el tequila. Eso lo hace el agente aduanal. Es decir, hay personalidades que debemos de dejarles en ellos
cierta responsabilidad. Nosotros no lo podemos hacer. Otro de los elementos a considerar y que pido también tomemos nota es el cumplimiento de las normas internacionales. Realmente hay muchos portales donde podemos hacer uso de esta tecnología que ya está a nuestro alcance y algunos portales pues no generan ningún costo, pues. Entonces podemos hacer uso para determinar qué necesito yo para cumplir y que no tenga ningún problema. Estas normas internacionales no hay posibilidad de saltárnosla, hay que cumplirla. Normas de ecología, normas ambientales, normas de calidad, normas de etiquetado, de todas circunstancias. Otro de los elementos... Cuando dices esta parte, sobre todo de un producto que tiene que adaptarse a otro mercado, entonces quiere decir que si yo soy una pequeña empresa que estoy produciendo tequila y quiero mandar así mi tequila con mis características de mi etiquetado, como lo vendo aquí en México, ¿no va a ser posible que lo venda en otros países? Evidentemente aquí se cumple con una norma oficial mexicana, pero habrá que revisar cuál es la normatividad de aquel país, porque puede ser posible que nos exijan que incorporemos algún elemento adicional a la etiqueta y entonces hay que ser compatible la norma que nosotros estamos utilizando acá con lo que nos pide el mercado internacional. De lo contrario, pues el producto puede tener complejidad para ingresar, así es. Inclusive el nombre tuviera que modificarse en algún momento. Es decir, este tipo de cosas que son las que en un momento dado quizás hacen pues pensársela dos veces a una pequeña empresa para salir con su producto al exterior, pudieran ser tan determinantes tanto el costo que ya dije yo, mejor no voy a buscar esa exportación. Fíjate que yo lo visualizo de otra forma. Yo creo que es armarse bien para que el producto no tenga ninguna dificultad. Evidentemente hay que revisar si el nombre está registrado, si allá no hay una similitud con alguna otra marca, que el nombre no sea ofensivo o que esté poniendo en controversia con aspectos culturales y hasta religiosos inclusive, usar algunos tonos que favorezcan y que sean también amigables con la cultura del país receptor. ¿Estos elementos hay que conocerlos? Sí, indudablemente sí. De lo contrario, pues probablemente exportaremos solamente por una ocasión y será la última. Finalmente, un par de elementos más incorporaría yo, cuidar la parte de la forma de pago. Es decir, todo esto que hemos platicado y es peculiar, pero a veces el pequeño empresario dice, pues que me deposite y ahí vamos viendo, ¿no? Ya no podemos trabajar así. Es decir, esa parte de dame 50 o dame el 30 y vamos a ver qué pasa, no, eso, aunque sea pequeña y mediana empresa, se tiene que quedar atrás. Yo recomiendo pues utilizar formas de pago establecidas y que de alguna forma hacen un candado para que no vaya, este esfuerzo que hice previo, no vaya a ser infructuoso, que termine en que alguien me desfalcó. Esos son elementos que hay que cuidar. Es decir, ahí está una carta de crédito, hay que llegarse a una institución financiera, no hay pierde, soy yo exportador tequilero, es mi banco, el banco se pone en contacto con el banco del comprador y es un cuadrilátero del cual pues no tendría por qué haber una pérdida y aparte hay una institución que me está respaldando. Finalmente, con el último elemento que tomaría yo en consideración para evitar algunos de los riesgos potenciales, hay que firmar un contrato. Esta parte de ya no podemos hacer los negocios de palabra y ninguna hojita, no, hay que firmar un contrato, principalmente con algunas cláusulas que establezcan dónde vamos a entregar la mercancía, en qué condiciones, en qué precio, vamos a utilizar un Incoterm, qué Incoterm vamos a utilizar y principalmente creyendo que todo va bien, pues adelante. Y si no va bien, pues poner una cláusula de en dónde vamos a solucionar esta controversia en determinado momento. Para esto hay que llegarse a una persona que sepa de contratos internacionales, que sea un asesor legal y que les elabore uno para que tengan ese respaldo legal. Este cúmulo de elementos y seguramente muchos más que nos faltarán, pues son parte de lo que le debe dar al empresario, independientemente de cualquier tamaño, pues el respaldo, la garantía de que al menos vamos bien armados para exportar. Y bueno, ves una serie de recomendaciones que así como nos lo has venido planteando, de repente parecen algunos puntos medio difíciles y como que
pareciera también que un solo empresario pues difícilmente pudiera pensar en todos esos aspectos y cubrirlos todos porque, bueno, pues estamos también considerando que generalmente una pequeña empresa, pues el mercado que conoce es el que está cerquita, el mercado a lo mejor ni siquiera nacional, sino regional. Entonces, ese es el gran dilema. Ese tipo de empresas tienen el potencial para irse no solamente a mercados nacionales, sino internacionales. Es una muy buena pregunta y te lo voy a responder de esta forma. Pueden tener un buen producto, un excelente producto y con mucha calidad. Sin embargo, se tiene que hacer un trabajo previo para entonces pasar de un estadio local a un estadio internacional. Y sería injusto y irresponsable de mi parte decirte que todas las empresas pueden exportar. Por supuesto que no. Hay que hacer un diagnóstico previo, hay que trabajar con ellas, hay que acompañarlas para entonces mejorar todos estos aspectos finos, primero en la empresa, en el producto, para después abrir las ventanas hacia el exterior. No, indudablemente se tiene que trabajar de manera previa, con un diagnóstico que realmente nos dé la garantía, la certeza de que al menos le hemos reducido el riesgo de exportar. Y también está la creencia, y ya nos lo decías también, que hay que tener cuidado con eso, que si eres una pequeña empresa y tienes esa capacidad, porque tu producto es muy bueno y todo el mundo te ha dicho, oye, pues deberías de exportarlo, de buscar a un broker en el extranjero y entonces ya te quitas de muchos problemas, le dejas prácticamente todo el asunto de la exportación a ese broker y ya nada más te dedicas a producir tu tequila. Este, ¿Es cierto? ¿Eso es viable esto? Mira, en muchos foros hemos tocado el tema de qué tan bueno es el broker. Muchas empresas trabajan con broker y por mucho tiempo y les ha ido bastante bien. Sin embargo, hemos también tenido algunas experiencias donde el broker pues llega con un pequeño y mediano empresario y le dice, mira, este es mi portafolio, yo puedo hacerte llegar con 500 empresas en Estados Unidos, tú nada más me vas a dar una comisión. Es decir, la característica de un broker es acercarle a los clientes potenciales bajo una comisión. Nada más que esto es sumamente riesgoso, pues primero, por la principal razón de que hay ocasiones que el broker pues los ha abandonado. Y en ese sentido, imagínate nada más abandonar al empresario, ya van los camiones con la mercancía y a veces piden por adelantado alguna cantidad, alguna comisión, no sé por qué, porque ellos ya tendrían que ganar de la mercancía vendida y pues dejan a los empresarios pues varados, pues ese es el riesgo de un broker, pues. Sin embargo, hay que decirlo, hay empresas que ya han trabajado con broker y les ha ido bastante bien. Yo recomiendo primero pues que se acerquen a instituciones pues que son reconocidas, aquí en el estado de Jalisco hay muchísimas, a nivel federal también, o que busquen algunos espacios privados que también pueden dar un servicio igual de calidad. Y bueno, en este caso hablamos de los brokers, pero también hay aquellas empresas que se encandilan cuando las invitan a algunas ferias en el extranjero y lo peor, que una autoridad muchas veces es la responsable de armar toda la estrategia de visita y de promoción, y que también se ha dado el caso que los abandonan prácticamente a su suerte, ya invirtieron, ya gastaron, ya se fueron, y luego pues resulta que no saben ni qué hacer allá en donde están parados, ¿no? Entonces eso también es uno de los temas que habrá que considerar al momento de pensar en internacionalizar tu empresa, si de veras estás recurriendo a los canales más indicados para buscar clientes en el extranjero. Sí, adicional a lo que comentas, creo que hay que agregar esto. Hay que conocer a mi posible cliente, hay que conocerlo. Antes de yo poder asistir a una feria internacional, me tengo que dar la tarea de ver quién es, el potencial que tiene. Vamos a hacer una especie como de lista de recomendaciones de lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Estamos en el Tequila en el Comercio Internacional, regresamos enseguida. Este es el Tequila en el Comercio Internacional. Estamos en la parte final de este programa que hoy ha abordado el tema relacionado con la apertura comercial y la posibilidad de una empresa, y en este caso de las pequeñas empresas, para convertirse en exportadoras permanentes. Por eso es que tenemos hoy la visita en el estudio de Eduardo Castañeda Chávez. Él es catedrático, es asesor de empresas y particularmente de empresas pymes para este proceso de internacionalización.
Eduardo, nos has venido platicando de todas las consideraciones que se deben de hacer cuando una empresa busca volverse internacional y busca aprovechar todos esos tratados de libre comercio que tiene México para poder colocar sus mercancías en otros países. El caso de las empresas tequileras, bueno, tiene muchas ventajas, la posibilidad de este producto con una denominación de origen, pero también es importante que las empresas estén preparadas. Hablábamos de que muchas de las pequeñas empresas pues son de corte muy familiar y muchas veces el que produce es el mismo que hace todo lo demás dentro de la empresa. Pero tú conoces y lo has visto, y ha habido a grado de prácticamente cerrar sus puertas porque han incurrido en errores que desgraciadamente pues les ha costado incluso su propio patrimonio, ¿no? Entonces yo quisiera que nos ilustraras en este tema de cómo lograr ese balance y cómo alcanzar la posibilidad de ser un exportador, de lograr tu meta sin quedarte en el camino, que eso es lo más difícil a veces, ¿no? Claro. Mira, yo recomendaría una serie de pasos, pero también soy muy sincero al decirte que no hay fórmula para determinar el éxito en la exportación. Lo que sí es nos da mayor certeza, mayor certidumbre. Lo primero que yo haría énfasis es en revisar que el producto tenga la calidad y la cualidad para participar en un mercado internacional. Para ello, por supuesto que hay que hacer todos los dictámenes técnicos que implica el estar agremiado a un consejo. Toda la parte técnica hay que cubrirla, o sea, no podemos seguir improvisando. La segunda es revisar la estructura de la empresa, es decir, cuántos somos aquí, de qué se está encargando cada uno. Esta delimitación de los cargos y poder no pelearnos con las funciones uno con otro, es decir, no está peleado el ser pequeña y mediana empresa con ser profesional. Esa es la parte que yo quiero transmitirles. Puede ser una pequeña empresa, pero ser muy profesional en delimitar las funciones y saber los alcances que cada uno de los integrantes. Inclusive, pues hay que decirlo, las pequeñas y medianas empresas pues salen de la idea familiar. Y lo ligo con el tercer punto. Es decir, tenemos que estar convencidos. La pequeña y mediana empresa tiene que estar convencida de que realmente incursionar en el contexto internacional implica varios costos. No me refiero a costos económicos, sino me refiero a costos que tenemos que hacer al interior de la empresa. De nada sirve que pueda llegar un asesor, un consultor, si la empresa no está convencida. Si nada más la idea viene del hijo. Debe de venir de toda la estructura, en la cual todos los integrantes estén de alguna manera armonizados en la idea de exportar. El saber que yo estoy produciendo un litro que va a estar en un aparador internacional. A partir del convencimiento que tiene que ver con la cultura exportadora, pues, que tiene que ver con tener, digamos, la firme convicción de querer exportar, esto va a ser mucho más fácil. Otro de los elementos que yo recomendaría es acercarse a las instituciones oficiales. Es decir, una vez que el gobierno estatal, federal, ofrece un abanico de posibilidades, hay que ver el alcance de cada una de ellas. Cada una de ellas brinda apoyos, brinda recursos, sí, pero hay que ver el riesgo que cada una tiene. No es dinero regalado, lo tenemos que retribuir. Entonces hay que ver si efectivamente lo podemos hacer. Todas estas instancias gubernamentales que hay para financiamiento, pues el dinero se regresa, se tiene que regresar de alguna otra forma. Ligado a la parte de allegarnos a gente, a instituciones que tengan el peso, digamos, el peso moral para poder asesorar, yo diría lo siguiente, es conocer a nuestro cliente y a nuestro mercado. Hace un momento platicabas acerca de las ferias internacionales. Yo les recomendaría, sí, que vean y que tengan la posibilidad de asistir a ferias, lo hagan, pero hay que conocer el perfil del asistente que va a ir a esas ferias internacionales. Y principalmente, si van a tener citas de negocios, yo puedo tratar de allegar de información de quién es mi posible comprador. Es decir, cuántos empleados tiene, cuál es el potencial de compra, existe, no existe. Esta cruce de información hay que hacerla con fuentes secundarias, con los medios de información que se tengan. De lo contrario, uno va a ciegas. Otro de los elementos que yo recomendaría mucho es cuando la exportación implica tanto venta.
porque de repente yo escucho a algunos empresarios tequileros y dicen, tengo acercamientos, vamos a vender tantos contenedores, y a la hora de la hora los dejan embarcados con deudas, con compromisos, y que la verdad no hay tal comprador. Porque nada más piensan en cuánto voy a ganar. Sí, efectivamente, efectivamente, lo ven con el signo de pesos, y yo no estaría peleado con eso, pero creo que hay muchas otras cosas Hay que invertirle también. que hay que hacer primero. Por eso yo hablaba del trabajo previo, ¿no? Esta parte de trabajar, cerrar la casa, limpiarla, organizarla, ahora sí, poder abrir las ventanas para poder salir al exterior. Eduardo, ¿cuál es el costo-beneficio que tienen, por ejemplo, el ir a buscar a un asesor, a un consultor? Si es que yo quiero ser una empresa exportadora, tú decías, hay que hacer un análisis, a lo mejor dentro de la empresa no hay esa capacidad para poder localizar las debilidades y las fortalezas que tiene la empresa, y quizás ahí es recomendable que acuda a un buen asesor, la posibilidad de allegarse a esa información, pero obviamente esto va a tener un costo. Entonces, sí sería importante como que conocer qué tan posible es para una pequeña empresa el buscarse asesoría en esta materia. Sí, mira, yo te quiero comentar dos cosas. La primera de ellas es que muy probablemente del diagnóstico, del análisis que se le haga a la empresa, muy probablemente resulte que no es positiva, es decir, que no tiene los, y a lo mejor, no sé, puede ser actitud, aptitud, o puede ser que no tiene la estructura o no tiene un producto de calidad, pero se lo tiene que dar ese diagnóstico, ese resultado del consultor. Esa es la primera posibilidad, y creo que el costo-beneficio ahí a lo mejor va a ser mayor, porque entonces nos va a garantizar a nosotros que no vamos a tener un fracaso allá afuera, y entonces puede implicar que yo tengo que mejorar en cada una de las etapas en mi empresa. La otra alternativa es, bueno, que nos arroje un diagnóstico positivo, viable, con mercados abiertos, con clientes que sí puedan estar demandando, que traiga un producto principalmente diferenciado, un producto diferenciado con características que lo hacen diferente a los demás. Si yo tengo un diagnóstico positivo, bueno, creo que el beneficio es mucho mayor, y en ese sentido vale la pena seguir trabajando en ello. Y que sí hay que tener esa apertura, porque a lo mejor muchos van a pensar, ¿y para qué le voy a pagar a una persona que me diga que no puedo hacer las cosas, verdad? Ese Sí, es uno de los... hay veces que dicen, ¿para qué me vas a decir, para qué Lo te que ya pago sé. lo que ya sé? Y hay otras empresas que esperan que alguien de fuera les diga, efectivamente, mira, tienes un producto de calidad, o efectivamente hay mucho que trabajar aquí abajo, ¿no? Eduardo, regálanos tu correo electrónico para todas aquellas personas que gusten hacer ya algún contacto directo y, bueno, hacer sus planteamientos si es que están ya en esta etapa de buscar su internacionalización. Sí, gracias. Mira, te comento, es la página www, es sconsultora.com. Ahí pueden revisar toda la información. El correo electrónico es dirección@sconsultora.com. Nos especializamos en pymes, justamente esa es la atención que le estamos dando. Te agradecemos mucho, Eduardo. Eduardo Gracias. Castañeda, maestro y consultor de empresas pymes. Y gracias a ustedes que nos estuvieron sintonizando a través de este programa El Tequila en el Comercio Internacional. Hasta la próxima.